Audio Jungle. Contigo y con tu auditorio. Bueno, nos toca hoy hablar de la reforma laboral. Eh, es, eh, Honestamente yo creo que no, yo creo que es una perdedera de tiempo y yo creo que es un gran negocio de alguien en el gobierno. ¿Por qué? Sí, seguramente. Esa es mi percepción. Te voy a decir por qué. El origen de la materia laboral es un derecho social. No podemos judicializar el derecho del trabajo, ni no. Y además una reforma que va a costar cualquier cantidad de miles de millones de pesos, Que no hay. que no hay. Y lo platicaba yo con Carla, si ese presupuesto que va a costar la reforma laboral, una fracción de ese presupuesto se utilizara para capacitar al personal de las juntas de conciliación y arbitraje y ampliar el espectro de las juntas, en número de juntas, en cantidad y calidad de funcionarios, costaría una fracción de eso y tendríamos un sistema de justicia laboral mucho más eficiente. Hay que actualizar algunas cosas. Tenemos una ley de 1970. Necesitamos que se regulen muchas cosas nuevas. Pero la reforma, como la están planteando, judicializar el sector laboral y además prometerle a la gente que los conflictos en materia laboral se van a resolver en 3 meses, yo creo que es una gran mentira y una gran estupidez. Anterior en que vino, bueno, levantó ámpula cuando tocó al secretario de Gobernación, expresidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Isabel, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Nino, gracias a tu tiempo, a la señora de la Parra, porque hoy le tocaba a ella. Es importante que nos cedan este espacio. Yo estoy de acuerdo con Polo. No solo es una perdedera de tiempo, es algo que nos retrasó en 87 años. ¿Qué? Sí, la ley de 31 era civilista, esta tiene rasgos civilistas. El procedimiento laboral era eminentemente oral. Ahora se va a dividir en dos etapas. La primera escrita, cuando el trabajador quiera demandar, momentito, está prohibido. El trabajador va a tener que ir primero al Instituto Federal de Conciliación para que lo concilien obligatoriamente, cuando la conciliación debe ser voluntaria. Si no pasa y accede primero por ese paso, están cerradas las puertas de la justicia. ¿Qué pasa con eso? 14, 16 y 17 constitucionales están violados. En este país todo mundo debe tener acceso a un procedimiento corto, claro, y acceso a la impartición de justicia. En este caso va a tener una serie de problemas horrorosos, pero no solo eso. Te voy a poner un ejemplo para que veas que no va a haber oportunidad de que esté en 3 meses. Tú piensas en un accidente de trabajo. A un trabajador en el accidente se le pierde una pierna. ¿Ah? Entonces hay 7 procedimientos especiales. Uno de ellos va a tener que acudir primero a la conciliación obligatoria. Segundo, hay procedimiento especial de seguridad de higiene. Tercero, después que el centro de conciliación vea que no se puede conciliar, porque en el centro de conciliación o Instituto Federal no tiene jurisdicción, no puede y no va a entender si la pierna sí puede servir para este trabajo o para otro, va a tener que demandar en el Tribunal Especializado de Seguridad Social y Previsión. El supercentro, que no sé para qué sirve con conciliación obligatoria, la conciliación la han hecho bien siempre en las juntas. Y tercero, va a tener que ir a la cuestión del tribunal laboral, todos del Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo, no hay que judicializar un derecho dinámico que cada día nace diferente.
Oiga, señor, usted a todo dice no, a todo, espéreme, a todo mueve su dedito. ¿Usted es de Morena? Porque todo el palacio con su dedito para todo y que no. Vamos con el bien parecido, Eduardo Espinosa de los Monteros. Eduardo, mucho gusto. Es todo el mundo. ¿Por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque están haciendo, no, porque están haciendo una tormenta de un vaso de agua, no está cambiando realmente el fondo del asunto, pero además es curioso cómo en un par de semanas cambia la percepción de las cosas. Hace un par de semanas que estuvimos aquí, invitados contigo, hablando de otro tema, del outsourcing, hablábamos de un grave problema que hay en la impartición de justicia y que no sucede solo en el área laboral, sino en cualquier área del derecho, y que es la corrupción. Una de las cosas que se está tratando de cambiar con motivo de esta reforma es quitar la corrupción. Y hablaban y se cansaron de echarle flores al Poder Judicial. El punto medular de esta reforma no es el procedimiento como lo están viendo ellos, o sea, el procedimiento es Ya igual. tienen una visión equivocada. El procedimiento es igual. Realmente el cambio importante de la reforma viene con quitarle al Poder Ejecutivo la impartición de justicia laboral y pasarse al Poder Judicial, donde creemos y donde sabemos que la gente está más preparada, la gente realmente hace un servicio civil de carrera y realmente el nivel de corrupción es bastante menor al que imperan actualmente en nuestras autoridades laborales. Entonces, por eso no estoy de acuerdo en la visión que ellos están dando de la reforma laboral. Sí tiene muchas fallas, estamos muy preocupados porque el plazo para que entre en vigor esta reforma vence el día 24 de este mes, estamos hoy a día 2 y no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, ¿Cómo? no ha habido nada, no se ha movido nada. Ya llegó Roberto Campa, que es el Salvador, a la Secretaría del Trabajo, Este, y se va oye, a impulsar la reforma. Nunca lo he visto comparecer a una audiencia en 40 años que tengo litigando. Nunca lo he visto parado en un tribunal, salvo cuando ha ido representando a las empresas de la cual es propietario o representante legal. Chrysler. Es un comercial, ¿no? Chrysler. ¿No? Bueno, yo lo dije. Hay varias, ¿no? Hay varias, pero sí. Ah, más de la de que... Oye, nos ha hecho muchos negocios este güey, ¿eh? Bueno, también... Es empresario. ¿Qué? Es empresario, no es abogado o litigante como nosotros. Pero es servidor público, ¿Ves? no es para servirse de la sociedad, No. ¿no? Nunca he dicho eso ni lo volvería a decir. Guapo no es, pero simpático. Mucho. Oye, y guapo también. Oye, Carlos Horta Bustillo. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Buenas noches, Nino. Gracias por la invitación de nuevo. Yo sí comparto la idea de Polo en cierta medida. Digo, no hay por qué judicializar la impartición de la justicia laboral, pero sí es urgente un cambio que se note porque la situación que impera en el seguimiento de los juicios es muy... A ver, cuando es un cambio, ¿en qué consiste un cambio? En que los medios de regulación que se van a aplicar ahora con la reforma van a ser más simplistas, digamos, pero también lo que dicen ellos va a ser un costo muy elevado para el gobierno y para nosotros, los mismos litigantes, que no nos va a dejar certidumbre en cómo vamos a seguir con un procedimiento, ¿no? Simplemente a los trabajadores los va de alguna forma a implicar a que acepten arreglos a lo mejor que no sean del todo satisfactorios para lo que ellos Siempre aleguen. se han hecho. Sí, pero ahora como dice la licenciada Moles, va a ser de alguna Que es forma Eduardo Espinosa, ¿no? tendiendo a obligarlos a que busquen conciliación. ¿Va a explotar? Polo, no vais a explotar, Polo. Polo, cuídate. No, pues trae pistola, pues con razón. No, perdón, se estaba metiendo aquí en nuestro sistema. Ya, deja la fusca, Polo. Perdón por la interrupción, Carlos. Todo lo que hizo Polo para interrumpirte. La reforma creo que es sana, pero también no tan tajante como la quieren de alguna forma cambiar. Nuestro procedimiento tiene que haber a fuerza la trilogía. La reforma, ¿a quién debe de favorecer? Pues ¿Al yo creo que- trabajador? no, yo creo que ¿A la verdad?
tiene que ser un derecho de equidad, Equidad. donde haya un equilibrio. Si ¿No lo hay hasta ahorita? no, hay veces que sí, hay veces que no, por la corrupción misma. Entonces, hay O sea, ¿los empresarios pueden manipular como se les dé la gana? ¿O la parte patronal o quién? no. El que tenga más El que dinero. ¿El que tenga qué? Más dinero, o como están. El que tenga más relaciones. Relaciones, Ah, si yo me llevo con Luis María Aguilar, pero ¿a poco la Suprema Corte de Justicia tiene que ver aquí? Sí, en alguna medida sí. El que se lleve con Con el secretario de con alguien que Gobernación. pueda decidir. El secretario de El Gobernación, secretario de Gobernación, por ejemplo. con Poncho Navarrete. Creo que es tu amigo. Pero él está El diciendo tuyo. que hay que sacar, que lo que queremos es sacar las juntas del Ejecutivo. Y con este supercentro que crearon, ¿quién va a presidir el órgano máximo? Pero eso nada más es para conciliar. Ahí van a tratar de evitar que haya tanto juicio, porque el problema actual del rezago de juicios es que hay un volumen grande de juicios y no hay la cantidad de personal necesaria para poder resolver tantos juicios. son muy Entonces, pocos los calificados. pretenden abatir el volumen. Polo. Que se vaya Polo. Sí, 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 Reitman, que se vaya Polo. ¿cómo serán estos? No, que se vaya Polo mejor. Polo. Adiós, Polo. Extrañar mucho. Te Vas a ser dejaron mal parte el del marcapasos. público. Vas a ser parte del público. La libertad de expresión no va contigo. La cadera biónica bueno, no le sirvió. te quiero pedir un favor, Eduardo. Estaba hablando Carlos Horta y tú le quitaste la palabra. Por favor. A ti también. Los dos. Está prendido eso. Carlos, por favor. Yo lo que creo que se debe de aplicar es estrictamente la nueva ley que se va, yo la estuve revisando, que se aplique como es y que no haya preferencias. Pásale. Y a lo mejor ¿Ya te vas? ni sería necesario el cambio si seguimos con la ley actual, ¿no? Simplemente el que la autoridad se vuelva respetuosa de las partes y no tenga inclinaciones hacia uno u otro bando, ¿no? Y si no pasa nada durante el mes de febrero, nos quedamos con la otra. Pues muy probablemente eso va a pasar, no creemos. Porque ya todo el mundo está metido en las precampañas, Y campañas, creo que están trabajando en lo oscurito con eso, ¿eh? en los juritos, Con la ley. sí. Creo que nos van a dar ahí un albazo al vaso. y nos vamos a encontrar de repente el día 23. No, Polo, te vamos a extrañar mucho, pero creo que traes algo. A mí se me hace que eres de la CIA porque traes muchos aparatos. Él es el que suena. ¿Eh? Él es el que suena. Él es el que suena, no sé. A lo mejor comió cabrito y por eso está así como curioso. Bueno, Punto vamos. adicional. Yo creo que el problema no Ya es no que nos iba- distraigan. Que hay un celular por ahí. Lalo, lo traes ¿Con modo avión? A ver, Yo no traigo rollo. modo avión. Tranquilo, ya se fue la policía. Ya se fue la policía, no nos van a someter, tranquilo. A ver, vamos a registrar los autos. un cateo. ¡Ay, ya se acabó el ruido, Polo! Polo, has interrumpido para que te aplaudan. Todo lo que haces para ganarte una salva de aplausos. Carlos, concluye. Que el problema no creo que estribe en cambiar o no el procedimiento laboral, sino en que la aplicación del derecho sea equitativo. O sea, no por cambiar el procedimiento ahora que las pruebas sean más ágiles o que contestes la demanda y ya exhibas tus pruebas, pues, ahí no va a estar la honestidad de la autoridad o de que te vaya a demandar o hacer un juicio. ¿Ya? O sea, el punto ¿Las podemos todo- interrumpir? ¿Qué pasa? Es que traen muchos aparatos. Están muy magnéticas las Son de la CIA ustedes. Bueno, vamos a presentar a Sergio Mendoza León, Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. secretario general de la Federación Obrera Nacionalista. Servidor. Sergio, bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación, García, y con el mejor gusto y orgullo de estar con ustedes y la colaboración de los compañeros. ¿Estás a favor o en contra? Yo creo que es a favor de manera definitiva, pero hay que participar o definir bien la esencia de lo que particularmente estamos definiendo en cuanto a una ley federal del trabajo. La actual ley es una ley hermosa. Los principios, los conceptos, los fundamentos que hemos aprendido tiene esencias, elementos y alcances sumamente importantes. Habla de la justicia pronta, expediente y gratuita, a través de la cual, desde mi punto de vista, sí hay causales que detonan la modernización, la corrección de vicios, que no son esencialmente causal o determinación de lo que es la norma en sí misma. La norma es perfecta, perfectible en sus mejores intenciones, pero lo que nosotros encontramos o percibimos
de manera muy particular es que encontramos una justicia que es retardada. Nunca en la parte histórica de la autoridad las juntas locales habían tenido tanto rezago. Hoy podemos tener una comparecencia con diferimientos de 1 año, 6 meses, 8 meses para pláticas conciliatorias. Es mucho tiempo. Demasiado, demasiado, donde la parte trabajadora requiere un sector, un enfoque de justicia inmediata para encontrar la solución más oportuna. Por otro lado, los elementos de corrupción que derivan en la administración de la justicia laboral nos complican la realidad en cuanto a la expectativa de un mejor desarrollo, de una justicia eficiente. El Poder Judicial se ha caracterizado por impartir una justicia en orden civiles más eficiente en los mejores sentidos. Parte de lo que decía la licenciada Moles es lo que evidentemente la judicialización, yo considero, tiene sus elementos de desventaja porque el derecho laboral nace de una figura distinta a lo civil y de una figura distinta a lo penal. Es un derecho de carácter social. Tiene los elementos y sus principios basados en elementos que afectan cuestiones económicas, jurídicas y sociales. Netamente el peso de la ley laboral no puede repercutirse en un enfoque de manera definitiva en un orden civil o encasillarlo en un procedimiento judicializado. Ahí es donde hay que entender la esencia y la naturaleza social y lo que representa la Ley Federal del Trabajo. De la historia, porque el Poder Judicial ya tenía la impartición de justicia laboral Es en la correcto. época de Porfirio Díaz, Es correcto. que era buenísimo. ¿En los ¿verdad? tiempos de quién? De Porfirio Díaz. Por eso, aquí además de que no tenemos memoria, se nos olvida leer la historia. Es correcto. ¿Eh? Por eso los obreros, cuando hicieron el pacto, el ejército de los rojos, con Venustiano Carranza, pidieron que se legislara en materia laboral, pero a nivel constitucional. Es correcto. ¿Quiénes somos los de ahora para corregir la historia? La historia no se corrige, se sigue, se continúa, Es correcto. pero no se quita. Muy bien. Vamos con María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida, María. Gracias, Nino, muy amable, muy buenas noches. Pues mira, yo los escucho y la verdad es que yo tengo un panorama dentro de los sindicatos. A mí me preocupa la cuestión de los trabajadores. O sea, ya en la actualidad es verdaderamente un problema litigar en torno al favor del trabajador. No me dejarán mentir los compañeros aquí en el panel. La realidad es que es un mercado, llegar a las juntas es una cosa espantosa para nosotros como abogados, llegar y ir, y es verdaderamente, parece la plaza, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que se viene planeando? No hay el presupuesto, no tenemos, el gobierno no se ve que tenga la planeación para llevar a cabo esta reforma. La realidad es que, pues sí nos pone a pensar muchísimo. Es otro más de los proyectos hechos sobre las rodillas, es otro proyecto más que va a salir, porque tiene que salir antes de que acabe el sexenio. Y entonces, en México, este tipo de proyectos nos salen mal, repercuten. Nada más que esta reforma sí hiere a los ciudadanos directamente. O sea, un trabajador o un empresario, o sea, cualquiera de los dos, que está en una circunstancia de un pleito, de una acción jurídica, no tiene la garantía ahorita de cómo va a quedar su asunto, porque no hay ¿Es como base. un volado? Es un volado. No me digas. Ahorita en este momento yo coincido con ellos en el sentido de que no sabemos nada. A lo mejor, como tú dices, lo están cocinando en lo oscurito y a lo mejor nos van a dar un albazo, como tantos que hemos tenido, y nos van a decir, esta es la reforma, y ya están todos capacitados. O sea, tenemos la obligación nosotros como abogados, pues yo no sé de dónde, de sacarnos de donde podamos toda la actualización y todo para poder llevar al cliente, al que estamos defendiendo, a buen término. Pero yo creo sinceramente que ya es una precipitación, Nino. O sea, estamos al final del sexenio, ya ahorita la preocupación verdadera son las elecciones,
y realmente a mí se me hace algo de irresponsabilidad estar a 2 de febrero y que el día 24 vence el plazo y nosotros, los abogados, no tenemos noción de qué es lo que está O ocurriendo. sea, el Día de la Bandera, celebremos el Día de la Bandera. Claro, Punto. celebremos. Pero mejor que celebremos el Día de la Bandera y que no que nos den un albazo. Muy bien. También nos acompaña Adriana Moles. Adriana, mucho gusto, bienvenida. Hola, mucho gusto. Pues bueno, aquí también muy honrada de estar en este panel, ante todo quiero decirlo. Los admiro mucho a todos y cada uno de ustedes, y a ti, Nino, desde luego. Y bueno, yo estoy completamente en contra de la reforma también, porque yo creo que, tomando en cuenta que el derecho laboral es de carácter social, nace de una historia de sangre, de lucha, de conquistas de los trabajadores, etcétera, yo quiero poner sobre la mesa cuáles van a ser las consecuencias sociales de esta ley. Más allá de que nosotros como abogados, claro que estamos preocupados porque no se hizo una consulta, jamás se abrieron realmente foros, jamás se pudo discutir por las personas que generamos el derecho laboral día con día. Esa es mi preocupación. ¿Qué va a pasar después? Yo siempre digo una cosa medio escatológica, pero la verdad es que es una fantasía como que eso de que quieren quitar las juntas es como si diciendo, ay, vamos a quitar los excusados para que ya nadie vaya al baño y ya con eso se va a arreglar todo, vamos a retirarlos. ¿Y qué va a pasar después? O sea, literalmente, claro que hay muchísima corrupción. Yo, como dice tu mamá, iría con el cura Hidalgo a los cagaderos de esa época. Exactamente. ¿No dicen así en la historia? Pues sí, es que esa es la cuestión. O sea, es como muy fantasioso pensar que, ay, ya vamos a quitar las juntas y ya todo se va a arreglar y no va a haber corrupción y no sé nada. Tenemos que tomar en cuenta que es un derecho en el cual están en pugna digamos, todos los intereses de los factores de la producción. Claro. Y entonces, pues, como tal, es un derecho que debería de ser dinámico, que se hace día con día. A mí me preocupa una cosa particularmente, y que me parece un retroceso absoluto en materia jurídica y de legislación. O sea, teníamos un derecho tripartita, que se hacía por todos los sectores. O sea, representantes, no, debería de haber sido así, pero no lo dotaron de autonomía. Es que la cuestión, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, licenciado, en que a lo mejor el hecho de que el Ejecutivo hubiera emanado de ahí, se hubiera corregido dotando de autonomía y de fuerza la ley tal como estaba concebida en su espíritu, porque en su espíritu es perfecta. Pero ¿qué fue lo que pasó? También se politizó, y cuando vieron que era una mina de oro esto, y cuando empezaron a entrar sinceramente estos gobiernos locales y perredistas, no sé qué y no sé cuántos, y dijeron, ay, mira, es un capital político increíble la Junta, ahí valió gorro todo. Gracias. Pero ¿ley perfecta o ley imperfecta? ¿Mandé? Ley perfecta. La ley era perfecta, para mí es perfecta esa ley federal. ¿Por qué? Porque la hizo la historia, la hizo los obreros, la hicieron los trabajadores y la hicieron gente inteligente. Es un México distinto al que vivimos actualmente. Sí, pero se repiten algunas. En un mundo globalizado, con una competencia ahorita voy contigo. muy grave económica, estamos formando parte de un tratado de libre comercio con países que nos sacan económicamente y culturalmente mucha ventaja en el ámbito laboral, y realmente yo acabo de regresar de una audiencia ayer en Ixtapa, de un juicio de 2001, y que no hemos ni siquiera terminado de desahogar la mitad de las pruebas. O sea, no puede ser. Adriana. Sí, no, definitivamente, o sea, yo no estoy diciendo que íbamos a tener un retroceso, sino que la historia se tiene que tomar lo positivo y lo que nos conviene, y hay cosas que se repiten, pero yo creo que hubiéramos vuelto a estar a la vanguardia como estuvimos en aquel momento, a la vanguardia, si hubiéramos dotado de autonomía, porque no hay otro lugar en el mundo que tenía una ley como esta, y seguía estando avanzada, nada más que desgraciadamente cayó en malas manos. Creo que la corrupción se limpia de otra forma, no haciendo esta irresponsable reforma por la forma también en la que la están implementando. Entonces es la forma lo que está mal, no la reforma. No, sí, la reforma, Pero porque tú estás a favor de la reforma realmente no sabemos nada. Yo O no sea, quiero que estén todos hablamos de lo que hemos oído, pero no hay nada, no se ha publicado nada. Mira, Pero estás yo a favor de lo que no has estuve oído. en lo de la reforma educativa con los maestros. Los maestros, cuando se pelean con el sector y cuando se pelean obviamente con la Secretaría, con Aurelio Nuño y con Otto Granados, ellos decían, nunca jamás nos llamaron para hablar de contenidos. Esta es una reforma laboral disfrazada de reforma educativa, Claro. porque a ellos les conviene. Es Y de cierto. repente Aurelio Nuño se sale, se va de coordinador y se trunca la famosa reforma educativa, Que nunca fue educativa. que nunca fue educativa. Nunca fue educativa. Carla Martínez.
Ok, yo no estoy a favor tampoco de la reforma laboral. Lo comenté desde el Salúdanos, programa. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Ay, perdóname, Nino. Sí, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Me divierto muchísimo. ¡Ya estaba, pero Y esperaba! gracias a todos aquí. La verdad es que creo que va a ser también igual que las pasado un programa con muchísimo contenido y muy interesante. Todos aquí son abogados verdaderamente respetables, a los cuales yo de verdad estoy muy orgullosa de estar al nivel de ellos aquí, que sentada con ellos, de hecho. Respecto a la reforma, honestamente yo lo dije desde la vez pasada y me abuchearon. Yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral por dos cosas. O sea, yo sí creo, como dijo Polo, que es lo que habíamos platicado desde el principio, que con un poco de presupuesto esto se puede mejorar. Hay corrupción, porque también tienen salarios malos, hay corrupción porque también nosotros lo hemos inculcado. O sea, nosotros también como litigantes también necesitamos cambiar determinadas cosas. Creo que sí era necesaria una reforma, pero no en este sentido. O sea, para mí la reforma y el derecho social laboral es tripartito por un sentido muy simple. Representante del patrón, representante del trabajador y representante del Estado. ¿Qué va a pasar ahora si se va a un sistema judicial? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No van a poder desaparecer las juntas nada más porque sí. No es que el 24 digan, entra en vigor, ya está el tribunal laboral, ahora van a ser en las instancias que ya ¿Qué va a pasar? la licenciada Moles. ¿Y qué va a pasar con todos los Una juicios que están en la parálisis, Junta? es lo que La- va a o sea, pasar. Parálisis. los juicios van a continuar y se van a continuar ahí. Y tenemos juicio de ley anterior, juicio de ley nueva, más el juicio de la reforma. Entonces, o sea, como abogados vamos a tener que litigar en tres leyes diferentes. No, más si llevas burocrático lo del Tribunal Ya nos Federal, ¿no? tocó. ¿Eso a quién le A conviene? los viejitos ya nos tocó. ¿A quién le conviene? A ver, ¿a quién le conviene? Yo, en lo personal, siento que la reforma laboral viene en un sentido para ayudar, o sea, venían en un sentido político Por el para ayudar TPP. precisamente al Tratado de Libre Comercio y todo este tipo de cosas. Siento que venía por ahí. No se hizo lo que esperaba, no vinieron muchas, incluso las de coches, las automotrices, las industrias automotrices. No se pusieron y entonces ya no pudieron decir, chin, esto ya no sirve, esto ya no está así, y le dieron para adelante. Lo que me parece muy importante es incongruente. El gobierno dice que hay consulta y se supone que por eso el INE ahora tiene, o sea, su parte de consulta ciudadana y demás. No hubo una consulta a abogados litigantes, y es una reforma, como todas, hechas por gente que no tiene la menor idea de cómo se hace la materia laboral. Entonces, Pero, perdón, lo están creo haciendo... que es de formación. La licenciada cuando estaba de titular se preocupó mucho por ir formando su grupo de abogados que participaban en las juntas especiales y de ahí para abajo. Y eso medio lo han seguido haciendo y luego lo han... No, pero el gobierno tiene la obligación de que si va a hacer pero- un cambio, pero no han tiene que dar logrado la capacitación. llegar a un nivel... Oye, ¿le Pero estamos terminando- haciendo un traje a la medida al TLC o al señor Donald Trump? Yo terminando nada más mi idea, si me lo No era permites, para Donald Trump. yo va. honestamente sí Era creo... para el TPP. Bueno, para el TPP. O sea, yo- Para el TPP de los 12 países, Exacto. porque no íbamos a ir nosotros en el TLC, nos íbamos a ir en el de TPP, tienes razón. Entonces, ya nada más para terminar mi idea, creo que no es necesaria, creo que es mucho más necesaria y la corrupción se puede combatir. En efecto, con Adriana, yo he platicado mucho con Adriana de este tema, y se puede combatir desde otro sistema que es la educación Ay, ni y la fiscales. preparación de la gente que hay. No con esto. Y creo que el sistema laboral, hoy por hoy, no es malo. Sí hay conciliación, la conciliación es voluntaria, sí existe hoy por hoy. Yo no estoy de acuerdo en la conciliación que quieren poner en la nueva materia. No. Y que aparte, yo nada más te voy a decir algo, Nino. Hoy por hoy, con las reformas que se hicieron en diciembre del 2012, hay gente adentro de estas instituciones que no está preparada y que hoy por hoy todavía no entienden el sentido de esa reforma. Ahora, mete esta otra. Ese es un ejemplo de que no hay una capacitación al propio personal. Claro que no. Entonces, desde ahí venimos viendo esto. No tienen ni idea. Entonces, yo honestamente no estoy de acuerdo por eso, porque creo que lo están haciendo, como lo dijo la licenciada María, nada más por cumplir con algo, para cumplir verdaderamente con lo que tenían de proyectos y sacar todas las reformas al vapor. Ya se hicieron, fue un avance que ni ellos entienden porque nunca han litigado. Mira, yo Ese es tenía el tema. un problema y un pleito y una demanda por 13 años de mi salario. La Suprema Corte, mi cuate, bueno, mi ex cuate, Luis María Aguilar, decía, no, pues está ganado el tuyo. Mi otro ex cuate, que ahora es secretario de Gobernación, Poncho Navarrete, me dijo, no, pues está muerto esto, te van a pagar. Y de repente me encuentro con la zorrilla de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí empieza la corrupción y a sacarle dinero tanto a Pancho Rata Aguirre Gómez, que es el dueño de Radio Centro, como sacarle mi dinero a mí. Y al final, pues no me dieron el laudo y después tampoco me dieron el amparo y le dieron amparo a Javier Duarte de 6 meses y a mí no me dieron amparo y Javier Duarte es una rata, yo soy ratita, digo, hay clases, hay códigos postales. Yo lo único que quería decir, y es muy importante que lo sepamos, la peor de las corrupciones es la ignorancia. Y todas nuestras instituciones están plagadas de eso, porque se han politizado
los puestos jurisdiccionales. Ahora es política la Junta, esta y la otra y el otro tribunal. No, ahí debería de haber técnicos especializados y conocedores. Y para mí no hay peor corrupción que la ignorancia. Por eso justamente es necesaria la reforma. No, Justamente está hecha eso. por Sí, ignorantes. reforma en procedimiento, pero ¿Cómo no en no? institución. Claro. No tiene rigor hay que hablar de jurídico. eso. Están Tú hablando- me interrumpiste. No te dieron uso de la voz. Misógino. Cuando yo acabe, Este lado, Violencia de género. estamos las damas. No tienes Lo personalidad. único que quería yo decir para concluir, para que te sigas peleando conmigo, guapísimo, es que no es posible hacer esa serie. Un país no se gobierna cambiando todas las leyes, sino aplicándolas y enseñando a la gente a cumplirla. Entonces, por lo tanto, este abanico de leyes que no funciona. 14 reformas se echaron. Era una locura, Polo. Esta Es que no está salían de mal una cuando ya hecha. estaban metidos en que los otra. diputados leyeron. Penales, civiles, la que tú me digas. Laboral. Pero energética. Pero no le puedes tocar a la gente su trabajo. Es Claro. Exacto. las Claro. consecuencias sociales. Lo que yo digo, esa es mi Las personas pregunta. es sagrado. Y no perdamos la memoria, Nino. ¿Por qué empiezan los grandes conflictos armados en el mundo? Exactamente por eso. Eso. No podemos engañar a las personas diciéndoles, tu asunto laboral se va a resolver en 3 meses. Perdóname, Nino, en el Poder Judicial actual no hay un solo asunto que salga en 3 meses. No existe. No, nunca lo ha habido. Y vamos a poner el derecho social por excelencia, el Pero eso derecho es del un trabajo, punto. en manos de personas que no conocen lo sensible que es el derecho del trabajo, a que traten de resolver un conflicto Que tampoco que tampoco conocen conocen, Judicialmente. jugando con el trabajo de la gente. y no Yo creo conocen que a ahí las está partes. lo grave. Evidentemente necesitamos una actualización de la ley. Tenemos una ley de 1970 con una reforma en el 2012. Necesitamos que haya cosas más modernas, pero no podemos. No destruir su base- naturaleza. Exactamente, no podemos destruir la naturaleza del derecho del trabajo Tú cállate. y ponerlo en manos de jueces de lo civil o de lo penal para que apliquen una ley que desconocen. Habíamos platicado la ocasión anterior, el secretario de la Reforma, el secretario de Educación, Javier Lozano, iba a ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Como lo vetó Emilio Azcárraga Gallán, diciendo él trabajaba en Televisión Azteca y no puede serlo, Calderón dijo, no te preocupes, cuatito, te mando a la Secretaría del Trabajo. ¿Qué? ¿La Secretaría del Trabajo es así como el basurero? Pregunto. Es que nadie le da un valor. Él no tenía ninguna, bueno, él no sabía absolutamente nada. Ahora les mandan a Roberto Campa, lo sacan de la Que tampoco Subsecretaría tiene idea. de Gobernación Tampoco tiene y idea. no sé qué diablos esté haciendo ahí. Por eso hablaba yo de corrupción en la ignorancia. Y Aceptar el puesto para el que no estás derecho al preparado. trabajo. Poncho Navarrete quería ser Procurador General de la República. Claro. Poncho Navarrete no quería Es ser penalista, Secretario del Trabajo. Es penalista. Es penalista. ¿Mande? No conoce la materia laboral. Es penalista, es cierto, es lo que tú Fue un estás gran diciendo. procurador en el Estado de México. Sí. Bueno, ¿Te acuerdas ¿Pero que la qué- niña qué dijiste, Polé? Eduardo? fue mejor La procurador. niña dijiste, Polé del No fue trabajo. tampoco un gran procurador, fue procurador, nada más. No, y fue procurador de poco tiempo. Tampoco fue procurador de Tampoco tiempo fue. completo. Yo tengo una duda. No, yo tengo 20, Bueno, cabrón. Es curioso que quieran aplicar esta nueva reforma en un año de elecciones. Claro. Una reforma que va a costar Sin dinero. una barbaridad de dinero y mantener 2 sistemas de impartición de justicia en materia laboral. El tradicional. Para Nos vamos a pelear la todos. Junta, como funciona ahorita, porque los procesos que están actualmente en trámite no pueden irse a un tribunal. Aunque lo dice así el decreto, ¿eh? Pero bueno. Pero Y así lo Quiero ver. aprobó la Cámara del Senado. Y Ya a con la par, amparos ya. tener los tribunales de lo tienes que laboral litigar por con órgano penal de con amparo. conciliación. ¿De dónde va a salir el dinero y a dónde va a ir a parar ese dinero? Hay un detalle importante, la misma autoridad está como que boicoteándose a sí mismo porque están haciendo largas las fechas de audiencia, están prolongando los procedimientos para que no se vayan a acabar. Están alargando la agonía. van a, Incertidumbre. pero va a empatar la supuesta reforma con el nuevo proceso y como dicen, va a haber 2 juicios, 2 procedimientos al mismo tiempo en trámite. No es que se estén retardando los juicios. En esta ciudad hay 90
juzgados civiles y hay solo 20 juntas especiales. Claro. Y hay muchísimos más Hay 4 trabajadores. veces más juicios laborales que Claro. Eso es cierto. Bueno, Entonces, son insuficientes para impartir justicia. En ningún sexenio se le ha dado presupuesto laboral a las juntas. No, pero además Pero ahorita... eso no es de ahora, eso es de siempre. O sea, no podemos... Pero la No, 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 población no, pero el creció. gobierno es podemos experto. hacer Cuando... la reforma por eso, porque De estamos acuerdo. confundiendo, ni siquiera sabemos, porque lo grave, lo verdaderamente grave, no es si es buena o es mala. Ni siquiera la sabemos, ni la También, conocemos. no la conocemos. Solo hemos oído. El problema es que efectivamente sí la estamos a tengo. 22 días de que se vence el plazo para que entre en vigor esta reforma constitucional y no sabemos qué va a pasar. Eso es lo verdaderamente Isabel grave. Boles, tú tocaste el TPP. El TPP lo firmamos sin haberle hecho una traducción al castellano. Ildefonso Guajardo dijo, lo tengo que firmar porque van los gringos. Exacto. Y Bye. llegó Trump y dijo, no voy. No, pero eso fue después. Por eso, y Porque dijo, no no voy, pero sabíamos nos que era dejaron Trump. embargados. Nosotros firmamos. El Se van marcados con problema la de reforma. esto fue el acuerdo que hizo nuestro presidente, al que yo respeto, porque todo el que llega a la figura presidencial es respetable. No sé si como persona, Yo también. pero yo respeto la institución Yo presidente siempre he de la respetado a Luis República. Videgaray toda la vida. Bueno, si se van a reír de lo que yo diga, no vuelvo a hablar. Ya. El error principal fue en las postrimerías del encargo de Obama acordar toda esta reforma laboral y quitarle prestaciones a los trabajadores y simplificar las leyes, porque en Estados Unidos tienen 14 artículos laborales. Corren a la gente, no le dan nada, pero el otro día tiene Pero y trabajo. tienen un seguro de desempleo, además, que aquí no existe. Aquí no hay. Esa es otra realidad. Entonces, ¿Cómo el no? Ya error- lo vamos a tener. ¿No has visto todo lo que están haciendo Si para el, el si el Seguro Social está quebrado, no hay ni para pagar las pensiones. Pero Miquel Arriola, ¿no lo has oído? Que dice que gracias a él el Seguro Social está funcionando bien y que va a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Tú vas a votar por él? Por supuesto que no. Oh. Entonces lo que yo te quería decir, el error de todo esto fue adelantar a prisas sin, además, ¿quiénes hicieron estos proyectos de ley? Aunque lo presentaron dos senadores que yo quiero mucho, Catalino Mendoza, Isaías de la Cruz, no lo hicieron ellos, se los hicieron en el ITAM y en el CIE, la verdad. Es una ley. Eso, Medina, que era Catalino. El mejor proyecto de ley que está en el Senado lo presentan con y principios de orden patronal. El problema no es que sea de orden patronal, es la esencia y la naturaleza del derecho laboral que están destruyendo en muchas normas. Todos coincidimos en alguna forma, yo creo que queremos demasiado el derecho laboral, Lo amamos, yo pero, lo amo. pero en el fondo no está entendiendo y un llamado al gobierno, al sistema, a la clase trabajadora, a la clase patronal, a la sociedad misma, de que si vamos a intervenir y a conflagrar en una nueva ley, en un nuevo orden, el problema empieza primero por su aplicación, con un orden de respeto económico de presupuesto, porque es una ironía y es una burla que las juntas locales subsisten sin recursos, hacen maravillas para sostener y hoy no hay recursos ni para tener instalaciones de primer nivel. Nos paramos en un juzgado civil y nos paramos en una junta local y las diferencias son transformativas. Y solo hay 20. Bueno, por una parte coincido mucho en el tema de que debemos de encontrar la fórmula social y concientizar lo que representa la ley laboral. Esto no es una ley normal, no es una ley más que se atributa, se reforma o se modifique. Tenemos que entender que si queremos una aplicación propia y idónea, tenemos que darle recursos, profesionalización en la carrera, tenemos que entender el valor y la repercusión. La justicia laboral conlleva una secuencia de orden social. El trabajador que no es entendido, que no es ajusticiado y que no protegemos el centro de trabajo, va a tener repercusiones muy especiales. Hoy nuestro país vive una crisis real de fuentes de trabajo, económica. Hoy vivimos un país donde los empresarios están descapitalizados, no tienen recursos para poder invertir y hacer crecer las empresas, con un gobierno que está buscando tener más ingresos para sostener su infraestructura y su aparato. El problema real es que el poder adquisitivo, el tema de inflación, nos está matando, nos está aniquilando el salario, los ingresos, y que si queremos una reforma que tenga efectos positivos, el camino correcto no es el que están haciendo. Primero, por un insulto a todos los que amamos este medio y este derecho laboral. Los actores principales no hemos sido convocados, los sindicatos. Nunca hemos solamente sido la convocados. cúpula
tiene en No, alguna pero fórmula. ahorita sí era necesario, perdóname. ¿Cómo Pero es que siempre ha nunca sido haya sucedido necesario. eso? Ahorita ya era importante para actualizar. Tenemos una ley que viene de Trámite 1931, con una gran reforma en 1970, No puede ser una reforma negociable procesal en esta ley. 1980, una que nos madrugaron el 30 de noviembre del 2012, Sí. que es la que está vigente actualmente, y ahora pues seguramente una que nos van a presentar así Yo- un día antes de que venza es que, también, ¿dónde está el que poder? termine A ver. este gobierno, ¿no? Sí, Pero ahora estamos mejor el problema no es, posicionados, a ver, el problema no es la reforma, no tenemos reforma, ni siquiera no sabemos en qué consiste la reforma. El problema, y ahí sí coincido con todos, es la forma en que nos están vendiendo la gran panacea que se ha requerido desde muchos años antes de 1970, que fue la gran reforma, y que no se ha hecho, de la forma de la que tú estás hablando, o de la que hablan mis compañeras aquí, con consulta en los foros de expertos en la materia, simplemente con los consentidos del gobierno que los meten ahí a los sótanos de la Secretaría del Trabajo a trabajar en beneficio del gobierno, no de los trabajadores, no de los patrones, la realidad, sino del gobierno, sí, bueno, el gobierno representado por ellos mismos, desde luego, pero la verdad es que si es necesaria una reforma laboral, la verdad, Pero de la forma está muy mal, sí está pero muy no mal. de Esta reforma No quitar está la mal. institución, yo O sea, reforma laboral procesal, más no de institución. No, es lo de acuerdo. menos, o sea, Pero sí. olvidémonos de eso, porque hablábamos ahorita del tripartitismo de las juntas, que como principio ideológico es lindo, es muy romántico, pero nunca funcionó y lo sabemos. En algunos casos sí. Pues yo tengo 40 años litigando y no. Pero es que lo que se está... No, ni iban los representantes abogadas, no. Hay algunos Yo cuántas sí, veces fui a querer contados, hablar con pero mis sí. representantes Yo para un voto y respeto nada. para mi edad. En mi época los representantes iban, Pues es iban, que- los coordinadores y yo convocaba, fíjate, para que veas cómo peleábamos a un prepleno. En el prepleno Pero nos ahora en los tirábamos últimos 40 hasta años, ¿no? con los ladrillos. Pero y al deberías día de haber siguiente era el vuelto a pleno quitarlo. y ya estábamos de Quitándola acuerdo a con usted, los abogada, Fortalezcan esa quitándola a usted, parte. soy el más viejo litigante de este panel. Y le puedo ¿Me decir... estás llamando vieja? No, es más sabia que yo. grosero. Más sabia que yo, es más sabia. Que un hombre mayor, Quitándola, pero viejo. le digo, Tengo soy el- 64 años. ¿Cuántos? 7-4. yo 40 y pico. Me quitan los No, tú 90, no tienes mijo. 40, tú tienes Nosotros cumplimos 50. 15 ayer. 50, exacto. tienes- sí, no Bueno, tienes- el punto es que realmente el tripartitismo romántico en el cual se basó nuestro constituyente para el artículo 123 y después de ahí emanó nuestra ley federal del trabajo. Romántico. No existe. Funcionó durante mucho Feliciano tiempo. Carranza no quería convocar al Congreso. Pero fue romántico. Vean la historia. Decían, vamos a votar y nos Perdóname. vamos a poner de acuerdo. Y eso no pasa. Ya no hay películas. ¿Por qué? No, a ver, ¿Por oye, qué? si un artículo ha sido base fundamental, ha sido el 123, No, por es favor. romántica. O sea, no podemos decir, o A ver, sea, no por hablo favor, de, vuelvo a lo no, mismo, no es hablo de la aberración ley, lo que estás no diciendo. hablo de los principios jurídicos. Estás hablando del Hablo, 123. no, hablé de nuestra institución que ustedes están en contra de que se modifique, de que se reforme, que tiene que de que mejorar cambie. Una por una. Una manera. Se tiene Modernice. que transformar la institución, Sí, sí. procesalmente hablando, pero la institución conservarse y rescatar precisamente eso que dices, La romántico, doctrina no la y puedes rescatar destruir ese de un plumazo. romanticismo para que sea funcional. Precisamente el que ahorita no vayan los representantes, Es que que no no vayan, es es romanticismo, parte de, es es parte de la historia. es consecuencia de la corrupción. Y también hay algo muy importante, el derecho laboral siempre ha sido considerado lo apestoso del derecho, Claro que lo sí. corriente del derecho, Sí. porque todos son lo penal, lo civil, lo corporativo, lo de acá, y el laboral es una Pero materia venlos comparecer preciosa. en las Exacto. juntas y no lo saben El laboral hacer. es una materia que es rápida, estricta Y en es el que diferente todo el a mundo todas. estamos involucrados, Es además. funcional. Es la única Ahorita materia voy de contigo, derecho ahorita voy que contigo y le estamos das involucrados. la réplica. Yo Adriana. también creo que hay que transformarlo. Y yo lanzo una... ¿Por qué no empezamos hoy por sancionar a los funcionarios corruptos que están ahorita todavía funcionando? ¿Quién sabe cuántos años más va a durar la transición? Pero aquí podemos poner en la mesa muchos casos de funcionarios que hoy están haciendo las vergüenzas totales del derecho laboral. A mí Sí, pregúntame nombres. pues sí, ¿no? Entonces yo también quiero preguntar a los sindicatos, Me van a o sea, matar. porque obviamente los cooptaron El divorciado. popularmente, pero Les coartaron el derecho pero al sindicato de hacer huelgas. Ajá, pero ¿por qué en este momento? Yo creí, Tinino, la verdad que cuando se lanzó esta, la Que las primera, prohibieron. que iban a Sigue. estar enfurecidos, Sergio. ¿Qué pasa con los sindicatos? Hay un proceso. ¿Por qué no estás enfurecido? No, estamos más que enfurecidos.
Es una falta de respeto a lo que se hizo el derecho laboral, porque el derecho de huelga lo están destrozando. Eso. La esencia natural de la revolución, que consecuencia un 123 que nos encarga nuestro sistema constitucional, evidentemente está siendo transformado. Y lo culpable de eso fue el sistema que permitió que sindicatos sin representación obrera estallaran huelgas que no tenían ninguna razón de ser. Esa es la verdad. Tenemos un problema, se abusó. pero son dos cosas diferentes. Hay un Son tema... cosas diferentes. Sí. Había Vamos a hablar las cosas como son. Mira, te voy a decir, cuando yo llegué hace 40 años a la Junta Local, yo llegué el 12 de diciembre, día de la Guadalupana, y la secretaria de huelgas me dice, hay 10,000 emplazamientos a huelga. Le digo, los archivas y los mandas al archivo definitivo. Nos van a meter a la cárcel. Le dije, no, porque lo que hay no son huelgas estalladas, lo que había y sigue habiendo es que emplazan para sacar dinero en julio. Los emplazamientos a huelga por firma de contrato voluntario. Pero ¿sabes qué sucede? De Perdón. esos 10,000 expedientes, solo 3 eran revisados. Esas son las cosas que tienen que reformar en la ley. Eso es a lo que yo hablo. Se quedaron. Eso es lo Sí, que yo hablo. pero son prácticas... en un tribunal. No, pero es que vamos a lo mismo. No importa dónde, Lo que obedece que el- se haga bien. No importa quién ni cómo, pero que se haga ¿Tú bien. crees que lo van a hacer mejor de verdad los No civilistas? lo sé. ¿De ver neto? No lo sé, pero hay que ver. Va a venir O sea, a llorar en el próximo. Tan es así que el programa. No lo invito. Mira, Nino, tan es así el sistema que no conoce la materia laboral, que la materia laboral siempre ha sido oral. Y así lo dice en los primeros artículos ahora de la le sala ponen de otra género. Y quisieron gastar presupuesto en poner salas de juicios orales en la Junta de Conciliación, que es oral. Y ya lo y habíamos ahora intentado. nos quieren quitar la oralidad para volvernos en un procedimiento civil. Pero eso es, solo son lo que hemos oído, no hay una reforma. Yo tengo la Todavía ley, no la si hay. quieres, No, pero yo la tengo porque me la pasó un militar es un local. proyecto nada más. Ahora llega. Por eso es un Pero proyecto. el proyecto convierte en 2 etapas el procedimiento. Una escrita, que es la primera. El trabajador va a tener que Pues presentar existe su una escrita, demanda presenta su demanda escrita. con sus pruebas por escrito. Eso ocurre en el Tribunal Federal desde hace siempre. Como todo lo que está, Pero sí existe. Porque el Tribunal A ver, Federal juntos está todos, juntos escribiendo todos. al gabinete Ahorita voy con ustedes. que no es una empresa. Pero eso ha existido siempre en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Apartado A con B. Pero, En oye, vez pero del gobierno. pero Y también los es el juicios artículo en el 123 Tribunal Federal, constitucional. ¿cuánto duran? Pero Lalo, ¿sabes dónde encuentras la ley actual? Bueno, el proyecto de ley que no está aprobado, entras a la página de internet y está en la página del Senado, encuentras toda la información. 1018 artículos formalmente establecidos y publicados con fundamento y razonamientos de lo que están las razones de motivo de reforma. El tema fino, regresando al punto de la huelga, que es un tema crucial. La base sindical no ha despertado. A mi opinión personal, La base sindical Yo creo aprobó la reforma constitucional. No, la base Fueron los sindical no primeros aprobó que nada. votaron, y tú lo sabes. lo sabemos, pero Y tú lo sabes. Pero fue la cúpula. No pudieron Eso, fue defender. la cúpula. No supieron No fue- defender. no fue- Trabajadores se den cuenta de lo que votaron. No fue el medio. A ver, ahora que se fue Concho Navarrete dijo no hubo huelga. Pues que No le hubo ponen huelgas, estrellitas no faltándole hubo el huelgas. derecho a los trabajadores de poder hacer una huelga. Estoy de acuerdo en que haya extorsión, estoy de acuerdo en que la parte de los sindicatos, muchos que ni siquiera son sindicatos, se dedicaban a las empresas, porque a mí me tocaron clientes que me consultaron, que llegaba gente y me decía, me dejaron esta tarjeta de X sindicato A ver, diciéndome que si Carla, no... la huelga no es un procedimiento jurídico, es un movimiento de hecho. Lo que es hoy La huelga por es hoy- suspensión de labores y lo que es hoy punto. por hoy, Lalo, es No que- hay un procedimiento Hoy por hoy jurídico ya de no podemos huelga. llevar huelgas. De Y huelga. hablábamos, el derecho Pero es laboral... de forma. Ahorita voy contigo. Etapas. El derecho colectivo, Pero es de hace forma. 15 años, ¿cómo hablábamos de cómo se llevaban las huelgas? Y cómo eran las audiencias en huelgas. Hoy por hoy ya no existe eso. Al contrario, es, no, si es un emplazamiento así lo voy a archivar, no te lo voy a permitir. Las propias juntas, el presidente de la junta no te Y lo cuando, hay, Eduardo. y cuando hay un verdadero movimiento obrero, y los obreros están organizados y están en contra de un patrón explotador, de un patrón que les viola sus derechos, simplemente hacen un paro. No necesitan ni siquiera... A ver, Bueno, pero Lalo, eso ya será cuestión de calificación, pero es más ilegal que el amparo de un pliego de peticiones. Contexto. Con la ley de seguridad ya no van a poder hacer No ni lo el paro sabemos, ni nada. no. La verdad es que los sindicatos quedaron de hule durante todo este sexenio Y han y la estado de hule realidad es siempre. que no hay Sí, los absolutamente debilitaron. ninguna protección para los trabajadores, Ninguna. sea de la índole que sea y sea en el apartado que esté, en el A o en el B. Los trabajadores en México Pero desde están que empezaron los completamente sindicatos en blancos. indefensión Es que total. al ser un derecho social, Nino, se nos están olvidando un poco
poco los contextos sociales, y lo que está marcando ella es muy importante. Estamos en un contexto de una aplanadora del libre comercio, estamos viendo esta cuestión del neoliberalismo salvaje, estamos viendo estas reformas que tienden a quitar, eliminar derechos esenciales, derechos humanos, derechos sociales. ¿A dónde vamos a ir a dar? Esa es mi pregunta. Por eso, para mí es importantísimo Yo quiero hacer una pregunta. Los líderes sindicales, ¿cuántos años deben de permanecer? Porque todos acuerdo al estatuto. Vitalicios, 30 años. son vitalicios. Yo te contesto. Aquí son Y vitalicios. tengo un líder sindical que es maravilloso, acaba de hacer su elección para el 2019. El 1 de enero inicia en el sindicato petrolero Romero de Champs. ¿Eso es válido? Jurídicamente es posible. La El ley- de Teléfonos derecho- de México no correteó a Fidel Velázquez y ahora se quedó 30 años. Explico por qué. Ah, La ¿por qué? la actual legislación laboral establece la libertad de la base trabajadora democráticamente elegir a su líder y establecer los periodos de reelección. La reelección está permitida, autorizada y consentida por la ley. Es un trabajo lícito y expreso. La ley no lo prohíbe. Lo interesante aquí es el manejo, administración y seguimiento de las organizaciones sindicales. El de la UNAM ya tiene 30 años Mira, ahí. Nino, no vayamos más lejos. La revolución fue para nada. Sufragio efectivo, no reelección. Hoy se reelige todo mundo, Pero, excepto ahorita el... Todo mundo, todo Esa mundo. es la realidad, esa es la realidad. Todo mundo tiene ahorita el derecho. Alcaldes, diputados, todo mundo a partir de esta legislatura se podrá reelegir. ¿Por qué los líderes sindicales no? Pero los líderes sindicales han sido eternos siempre. Ah, Bueno, claro, han sido Don Fidel, eternos. Pero pues, ¿para qué se meten con hasta que se murió, ¿no? Clara Brugada Y, que acaba y de muchos decir? más. Por eso, pero Pero a ver. esa es la historia que queremos cambiar. ¿Cuál historia queremos cambiar? Los abusos que se generaron en el pasado, ya sea en Con derecho esta individual. reforma ni Carlos. No, el chiste... Y pasando el derecho al trabajo. El al punto poder fino social, aquí va a ser para que resolver. que la reforma, logre un equilibrio de las normas y no existan los abusos. Yo tuve cantidad de empresarios a huelga por firma de contrato en la industria de la construcción, porque En el jefe empresas de que obras ni de han la abierto. delegación le decía al sindicato, mira, están empleando En esa empresas casa, que ni han abierto. tómala, y te ponían un emplazamiento a huelga. En empresas que ni Y siquiera tú no tienen me digas trabajadores. que no conociste un A famoso ver. señor que En emplazaba a empresas huelga en todos lados. ¿Quién? Ya murió. Ah. Ah, ya murió. Oye, Rambo. A ver, ¡Salvó! a ver, explico este tema, es bien Por eso profundo. no vino entero hoy, ¿eh? Por eso no vino entero. El otro día, ¿cómo se lo tirotearon ustedes? Es que ¿cómo Mi habló, amigo que maneja cómo habló tantos- entero de nuestros Lo líderes castigamos hoy. sindicales? Acuérdate. Pero es que también ahí es algo que yo quiero aclarar. A ver, acláranos, por No favor. toda la clase sindical es igual. Estoy de Hay acuerdo profesionalismo, Eso. hay gente Estoy de preparada acuerdo. y hay organizaciones de respeto. Totalmente de acuerdo. Los logros y derechos sindicales han generado prestaciones y beneficios a la clase Totalmente de trabajadora. acuerdo. La base Pero todos- el sentido del sindicato, Sergio, perdóname, porque el origen del sindicato era proteger los derechos de los trabajadores. Así es. ¿Y qué pasó? Que se desfiguró todo, porque entonces los y sindicatos... buscar el fueron- equilibrio entre No los digo que sectores de la todos, producción. buscar el equilibrio, pero no todos. Muchos sindicatos lo que hicieron que fue, que hay lana, y empezaron entonces... Líderes charros. Los Bueno, sindicatos... Yo te voy a decir algo, perdóname. A ver. Habrá líderes charros, pero en esa época de los líderes charros, los trabajadores tenían sus derechos de salvaguarda. Bueno, no Así a ver, sean no nos esos olvidemos. líderes que tenemos en la cabeza y que están ahorita en otras situaciones. Lo que Pero quiero- los trabajadores sí tenían las ver. garantías. Actualmente son los líderes y no tienen los trabajadores ninguna garantía. Todo va contra el trabajador. Corrijo, No, corrijo el yo tema. creo que no. Todo Corrijo el va tema. A ver, contra el trabajo. corrijo el tema. No porque existen sindicatos corruptos, ineficientes, desorganizados, todos los sindicatos son iguales. Es correcto. No Estoy porque haya de acuerdo. abogados irresponsables, corruptos, ofensivos, no preparados, todos los abogados son iguales. Estoy de acuerdo. Hablando de eso, yo quiero decir una cosa que se me había olvidado y que es bien importante que sepamos los abogados. ¿Sabes que de acuerdo a esa ley, el tribunal que esté conociendo o el mismo supercentro es el Instituto Federal de Conciliación, pueden decirle al trabajador que su abogado no lo está defendiendo bien? Está prohibido en cualquier legislación. No, para eso están los abogados de oficio. Cambiarlo. Justamente el Estado tiene la obligación de proponerle un abogado Procuraduría. competente, que no he visto muchos, pero él bueno, tiene- pero es obligación del Eso ya Estado. está sucediendo. Eso ya está sucediendo en otras materias. Dice que la autoridad le puede decir, estás mal. Y lo hace actualmente. Actualmente lo Y hace. actualmente lo hace, por eso está la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Esa es su función. No. Esa es su función. La Procuraduría
de la defensa del trabajo es porque es gratuita. No, pero también si el abogado particular Déjala hablar, a ver, la no llega a Procuraduría. representar bien a su trabajador, la autoridad tiene autoridad para ponerle un abogado. Lalo, cálmate. Si le caes gordo a la autoridad, Eso. Es que yo les caigo muy bien. no te puedes defender. Pues cómo no, con esas opiniones, ¿cómo no le va a caer bien? Con esa mochada, pues cómo no les va a caer vieja. Polo, pon orden, Polo. Se hará todo lo que se pueda, como dijo don Juan Belmonte. Eso no está prohibido al juzgador. De lo que se dice de la reforma laboral, yo quiero te quiero preguntar si tú le encuentras lógica a esto. Tú vas a llegar a presentar una demanda y te van a obligar a ir a una conciliación, la cual tú no puedes llevar a un abogado. Tú como trabajador Pero tienes si que no solo. sé cómo voy a ir solo. Eso es lo grave. Vamos a exponer al trabajador a que vaya y concilie con la empresa. Ellos van a velar los intereses No, de los pues es un trabajadores. pulpo. Va a velar, Lalo. El Lalo, organismo, a ver, Lalo. el organismo Lalo, descentralizado. el ejemplo era para especial. mí, no para ti. Imagínate, tú tienes tu asunto, tú tienes que Ya ir, cállate, Lalo. tú tienes que ir Sí, el a pulpo se conciliar, viene encima de mí. tú tienes Pues que ir yo a no sé. conciliar solo. Y el patrón puede llevar a su abogado o a su agente de recursos humanos. Ah, Sí, tampoco. así viene. Nada más va el patrón solo. No, Pero no, van de en las la, dos partes, en la pero- Ah, entonces le puedes meter la mano. Pero Pero puede llevar se a supone que vamos a tener un marco jurídico respetable. Bueno, pero entonces ¿Y cómo lo vas a hacer? Oye, de hecho en la legislación actual se dice que la conciliación es por las partes sin asistencia de abogados, patrones. A ver, el ejemplo otra asesores. vez. Él no puede llevar abogado, yo tampoco puedo llevar abogado, entonces valió para puro bolillo. Hoy tampoco. Hoy tampoco. La ley ¿Qué está? dice que hoy tampoco. Ellos están hablando de lo que es ahorita, no saben lo que viene ahí. Perdón, no vi. Ellos no A ver, pero dejen hablar a Polo, sigue. Dejen a Polo, nunca lo dejan hablar. Y además, en la hace parte ruido. colectiva, Ya que como saco bien mi dice acordeón. Sergio, no podemos generalizar. Habla Polo. Y no porque esté Sergio aquí, hay pocos líderes sindicales en este país que son gente decente, como lo es Sergio Mendoza. Ah, eso dijiste del que trajimos la vez pasada también. No, yo no he traído ningún líder sindical antes. y lo digo... No, pero no, sí no hay porque esté aquí, pocos, hay pocos. pero sí existen. Pero hay gente que está comprometida y que conoce la materia, que son pocos. Pero esa gente la tenemos que cuidar y tenemos que velar por el derecho social por excelencia, que es el derecho del trabajo. Podemos tocarle a la gente su patrimonio, podemos tocarle incluso la libertad, pero el trabajo es sagrado. El trabajo está y lo que se está cuidando es No, que pero exista la imposición de la el justicia, trabajo. la Si no hay norma. fuente de trabajo, no hay trabajo. Pero Esa también, es otra situación. Pero- Actualmente en el procedimiento vigente, el 99% de las cargas procesales las tiene el patrón. Esa es una realidad. ¿qué discutimos Hay una en el programa inequidad. anterior? Exactamente. El outsourcing fue producto de los candados y la presión que ejerce el gobierno en otros tipos de áreas fiscales, seguridad social, eso, que fue la salida que encontraron las empresas, tercerizar esto. ¿Por qué? Porque también te está comiendo el impuesto y te está comiendo muchas cargas fiscales. Y el Entonces, por la misma razón, el outsourcing es que está imperando en esta situación. Y el de- A ver, trabajo no Osvaldo son- Santín, del SAT, dijo, tenemos superávit del 7.4% gracias a que los mexicanos pagan impuestos. Nunca habíamos tenido superávit. ¿Es el único que tuvo superávit? Porque se fregó a todos los empresarios, no, se fregó a todo el mundo. Entonces, Y aparte lo que ¿Qué vas tú a hacer con decías, eso? el trabajo no son los trabajadores, también son los patrones. O sea, es la dualidad. Obvio, eso. Sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. Entonces tenemos que cuidar, exacto, los factores de la producción, es lo que realmente debemos cuidar. Claro, claro. Bueno, no lo sabemos. Pero- Todos los que ustedes traen ahí, y estoy sorprendido porque yo no la tengo, pero todo lo que ustedes traen ahí, usted, te lo voy a lo que- mandar el martes. Lo que pasa es que ustedes lo traen en lo oscurito. Yo, como dije, estoy esperando claridad a que llegue el día 24. Repito, Lalo, está en la página de internet. Le vendemos un ejemplar si quiere. ¿tenemos Por que? favor, Que le vendemos un ejemplar de la ley para mejor que me lo regala. Perdón, los trabajadores son muy mañosos. No. O sea, yo voy de acuerdo. Voy de acuerdo Hay en ese abogados que son muy romanticismo. No. ¿Qué cantidad de empresas empiezan con todo súper en orden y los trabajadores empiezan a abusar, empiezan a volarse tiempo, Pero no es el trabajador, Carlos. No es el Entonces, trabajador. ¿quién es? No son trabajadores, son infiltrados que se aprovechan de un régimen
imperfecto para hacer eso. Y justamente lo que estamos tratando, porque el trabajador, la verdad es que... Pobrecito. No, el trabajador realmente Pues es es el que carne de hace que cañón. funcione esto. Claro. También hay sí, trabajadores que malos, sostería ¿no? esto. Como todos. Se han abusado de la protección que les da el derecho. Pero no generalices. A ver, pero Algunas ¿cuál? personas han abusado. Nosotros, pues la mayoría. O sea, yo tengo un cliente que un trabajador le falta soy 3 abogada días, patronal se espera otro ahora. mes y otros. Tengo 21 años de ser abogada patronal y con la ley que me pusieran, yo pude sacar adelante a mis patrones. No es una ley que mate las empresas. No. Sí, yo creo, o sea, es que no es cierto. A mí cuando me han preguntado que la Ley Federal del Trabajo protege a los trabajadores, no. O sea, si el patrón verdaderamente cumple con sus obligaciones laborales, la ley está al parejo. Pero fíjate que hay un tema bien interesante, muy profundo en lo que están diciendo, porque nos estamos olvidando de algo. Las condiciones de cuando nació la ley laboral son muy distintas a las del día de hoy, definitivamente. Pero hay un cambio de la cultura del trabajador, Lalo. El trabajador y el patrón están cambiando su mentalidad y su aplicación en la norma. El trabajador hoy por hoy, me consta, está preocupado por su fuente de trabajo. Ya no pienso cómo te friego, cómo... Trata de conservarla. Trata de Así es, conservar la fuente de claro. trabajo del patrón, conservar Claro, cuidar fuente de La trabajo. misma necesidad Primero, económica lo lleva a eso. ese es primero. Por supuesto. Segundo, Cada vez hay menos huelgas estalladas. Porque Lo hemos visto. no conviene a nadie. Exactamente. Ese es el y punto. segundo, los patrones están más preocupados por el trabajador. Están preocupados el día de hoy y la sensibilidad que yo encuentro en las empresas. ¿Mande? Y cumplir la No solo cumplir la norma. Hoy hay y cumplir la normatividad. Los patrones hoy por hoy están también preocupados por cumplir en la medida de lo posible las normas sociales y de derecho al Pero trabajo. fíjate, yo estoy en este momento en revisiones de contratos de trabajo y salarios. Nos centramos en las comisiones con trabajadores y el patrón está muy preocupado del poder adquisitivo del trabajador. Está preocupado de dar mayor ingreso al trabajador cuidando su actual situación. El trabajador preocupado de saber cuál es el punto de equilibrio para encontrar una mayor solución a su realidad. Porque los aumentos de salario contractuales o los que dio el gobierno no solucionan el problema. Los aumentos, según Banco de México, 6.77, inflación 2017, no fue la inflación real. Yo sí quisiera subdividir ahí. No, pero eso ramas no fue la de- inflación ramas real, eso es industrial. lo que se... Porque Datos las oficiales. empresas que venden servicios se han ido reduciendo sus plantillas. En cambio, las que venden insumos, como las de industrias de productivas, alimentos, las de producción. de refresco, bla, bla, esas empresas pues, van marcando sus parámetros de crecimiento en función de lo que... De la ley de la oferta y la demanda. Mira, hay A ver. una Que venden declaración de servicios. los banqueros. El señor Carlos Juan González de Banorte dice que el 2017 ha sido el mejor año para los banqueros. Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Oye, pero es que todo mundo, con las tasas de interés esas, pues obviamente que los bancos van a enriquecerse pero brutalmente. Pero no yo es te cierto, quiero hablar porque es de más, lo- se ve en los juicios laborales, actualmente, en el 2007 y todo, se han ido quitando los arreglos, se han ido llevando más juicios. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay flujo. Hay un tema, Entonces, hay un truco, No hay hay flujo. una magia. No hay flujo. Hay un financiamiento patronal que les conviene un juicio largo para ir Sí. liquidando por el proceso, porque el patrón Exactamente. hoy por hoy no tiene liquidez para pagar un convenio. Exactamente. Ese es un primer punto. Pero lo que dijo Pero Lolo es muy también delicado. hablábamos La del esencia. costo de quitar a los trabajadores y sustituirlos. O sea, realmente el patrón no quiere quitar a un buen trabajador y nunca lo quita. Esa es otra realidad. No, porque es un capital. Le sale más costoso Empezar. reclutar, No es cierto. seleccionar y A ver. capacitar. Fíjate que no es cierto. En caso de ventas es todo lo contrario. Nosotros hemos hecho miles y miles y miles de despidos de los mejores elementos de ventas hoy porque le salen caros a la empresa. Mira, la Entonces, industria automotriz, depende. Sí, es la es industria verdad. automotriz es muy No es- cuidadosa de Y sus tampoco dejan trabajadores. crecer las Porque están antigüedades. capacitados plenamente y Por no favor. quieren que se los vayan a... Y cuando la comisión del vendedor supera los ingresos de un Las gerente, antigüedades lo liquidan. No La les antigüedad conviene. es un tema Cortan bien la importante. antigüedad, Cortan por la favor. antigüedad. ¿Por qué? ¿Porque gana mucho? No, porque no les Porque no les conviene. conviene ir Pero son casos acumulando los derechos aislados. de antigüedad que son onerosos, igual que las comisiones. Adriana, son Es en casos serio. aislados. Sí, pero O si hay sea, comisiones casos específicos. Sí, lo son. Es en todo, las Aparentemente, antigüedades casi en lo que todo. dices sí es una verdad como aparente y sí, desde luego aplica en cierto sector, pero la verdad, las políticas, o sea, que están permeando desde hace más de 15 años son estas, o sea, Aguas es con así los- de, el aguas con los consejo clientes a de las tu empresas mamá. es no dejes crecer, de los contadores, no dejes crecer las antigüedades, y si antigüedades. el vendedor estrella de las comisiones, no sé qué, está superando el... Aquí tenemos a los colaboradores que hacen nuestros despidos todos los días, y no me dejarán La mentir. antigüedad es la prestación más barata de la Ley Federal del Trabajo porque está topada al doble del salario mínimo. No, pero esa no es cierto, los esa no 20 tiene días. ningún valor. No, corazón. La de veras antigüedad
neto no. Y te Es digo otra lo cosa, más que barato además que hay. la simulación de actos jurídicos donde se les da de una forma al contrato tu salario laboral conforme al IMSS y luego la otra parte te lo doy por no sé qué, la otra por no sé cuánto y fue tema de la asimilación. pasada. Yo sé, pero pues ya lo hablaron. Ok, no estoy en la... Sí, todo eso Tienes se razón, presta a la Adrián, es- simulación. Pero dejen hablar y se da bola. Hay una Vic, simulación adelante. contractual, claro. Pero se les ha olvidado la calidad humana de ser Yo con un patrón. solo, la voz, cállate. ¡Ay, qué arbitraria! Tú me lo dijiste. Y ellas están hablando. ¿No traes tu Yo poder? lo que quiero decir y es algo A la otra y te que reviento. no se nos debe olvidar a nadie. El derecho del trabajo es dinámico, se crea todos los días. Va más encima de cualquier ley, nace de la contratación colectiva y todos los días tiene que variar. Así que esas leyes rígidas que le gustan al guapísimo, a mí no me ¿A gustan. cuál es el guapísimo? ¿Cuál de los dos? Lalo. El ¿Cuál de los dos? proyecto de reformas está mal hecho, carece de rigor jurídico, tiene antinomias, demanda a artículos que ya derogó y sabes que tiene 43,000 reformas y 30,000 derogaciones. Y la ley Este actual igual. proyecto, La ley pues, vigente hagan tiene una nueva. artículos repetidos y derogados. Iba también. Carlita. Pero La actual, tiene 43,000 reformas y 30,000 artículos derogados. es que no la conozco. Hay un punto Eso, Polo. No, A ver, Isabel, puede hablar ella. Polo, ¿o va no? Polo. Yo lo único que quería Ah, ya decir que sí puedes hablar. es que la verdad se le ha olvidado también a tanto a trabajadores como a empresas. O sea, a las empresas se les ha olvidado la calidad humana de los trabajadores y que mientras más le den al trabajador, el trabajador más se compromete con ellos y entonces producen más. Y al trabajador se le ha olvidado por lo mismo el compromiso con el patrón. Entonces también tenemos esa parte de simulación de que, bueno, entro mientras me convenga porque al final ya sé que no voy a durar, entonces Pero lo voy a está diciendo perjudicar. lo contrario, Entonces, que son pues, muy responsables ahora. no, yo sí creo Carla, que hoy por hoy no hay a ver, sigue, calidad sigue, ahorita voy humana en contigo. esto. Es la cultura sí, creo de que no hay una nosotros, de cultura de nuestro pueblo respeto a los también. trabajadores. Mira, simplemente con el horario. El horario, o sea, si tú vas a otro país, muchos de los países terminan a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y literal a esa hora. Mira, yo trabajé con franceses en Monterrey, en el aeropuerto, y a mí, yo traía la cultura de aquí de México, de Grupo Ángeles, ¿no? Entonces, pues yo a veces salía y a veces me quedaba ahí a trabajar, ¿no? Y entonces de repente llego allá y me manda a hablar uno de los directores y me dice, Carla, ¿no puedes con el trabajo? ¿Necesitas que alguien te ayude? Y yo, no, pues es que acabo de llegar a Monterrey, no conozco a nadie, pues estoy aburrida, estoy aquí. Es que a mí no me sirves así, porque me haces gastar más en luz. Tú tienes que tener una vida social, tú tienes que ser una persona feliz, y no a mí me estás demostrando que tienes problemas y no eres responsable. O sea, imagínate el cambio de mentalidad completamente así. Y la verdad de las cosas es que así debería de ser. Aquí no es así. Aquí explotan, te tienes que quedar en muchas cosas. También los trabajadores abusan de eso. Yo Mira, no digo te que voy a no. platicar, a mí me sucedió lo mismo que a Carla. Yo trabajaba en Panam y yo me iba a las 8 o 9 de la noche porque era un ejecutivo que estaba muy preocupado por todo. Llegó el presidente de los Estados Unidos de la empresa, se hizo cargo de todo y me dijo, ¿por qué te vas a esa hora? No, vente a trabajar a mi oficina, a la presidencia, y yo te ayudo. Salía yo a las 3 de la tarde y nunca me ayudó en nada. Yo perdía el tiempo, no sabía trabajar. Él nada más con ponerme ahí me enseñó cómo se tenía que trabajar. Yo creo que eso es muy importante, la forma y la manera. Bueno, Pero yo creo... Ay, perdón, iba a ir. perdón, hay una parte interesante que tú dices. Los extranjeros tienen una forma muy especial de coordinar, dirigir. Los gringos, demás. es un ejemplo, Pero los no es lo mismo- corporativos. no es lo mismo un japonés, un alemán, un americano. Cada uno tiene su perfil y su estilo y su educación muy especial en cuanto a la delegación laboral. Pero contestando a Carla el comentario, lo que tú dices es un punto de vista muy interesante y cierto. En las fábricas te encuentras y en los centros de trabajo diferentes tipos de perfil y de personalidad del trabajador. En la esencia general y global hay un consenso actual donde los trabajadores están procurando cuidar la fuente de trabajo y el patrón sostener a mejor calidad. Yo sí te puedo atestiguar que en este momento estamos luchando sindicatos, patrones y trabajadores por no haber despidos o mayor recortes. Ya las empresas se redujeron los últimos 2 años en la eficientización. Hoy se está trabajando en la productividad, en la rentabilidad y en el sentir de mantener el centro de trabajo. Pero en esta actitud o esta relación encontramos asperezas o complicaciones en patrones y en trabajadores. Patrones que siguen siendo déspotas, patrones que no saben tratar como seres humanos a los trabajadores, Empresas familiares. patrones que pagan el salario mínimo, patrones que no han reconocido el valor del trabajador.
Para mí, mi opinión muy personal, la parte más importante de una fábrica, de un negocio, de un comercio o de un centro laboral, es el capital humano. Claro. El capital humano forma la punta vertebral de desarrollo de una compañía y la puede transformar o la puede hundir. El tema es si en la actitud del trabajador hay una cultura de dedicación, de compromiso, de responsabilidad y antepone el trabajo como un compromiso propio, enganchamos un centro de trabajo de desarrollo. Pero En dijiste los- una palabra clave, capital humano. Es correcto. Ahora, te quiero platicar. Hay trabajadores que son... Hay trabajadores que son... Capital humano. Bueno, hay trabajadores en las Pero actualidades... dijo también tiempo ¿Qué está en efectivo contra del trabajado. guapo? Es correcto. Ahora, ¿qué está guapo sucediendo? está en contra de Te quiero todo. explicar. Es Todos los Contreras. trabajadores tienen la esencia o los vicios mal encarnados en un proceso cultural. Problemas de por qué voy a trabajar 5 minutos más, por qué tengo que dar un 5 o un 10% más de mi actitud si yo ya cumplí con esta tarea. Al final es un tema de transformación y de encontrar el recurso humano, cómo hacer diamantes, brillarlos dentro de su proceso. Ese es el reto de recursos humanos. El reto Bueno, formal, donde bueno, tenemos el que dicho encontrar, es y te quiero platicar, en las organizaciones que yo represento, en los centros de trabajo, estamos trabajando en la parte donde el trabajador se ha reconocido, se ha motivado, se ha estimulado y se ha aprobado el desarrollo. Carecemos de capacitación, carecemos de la mejor dirección posible, donde culturalmente me ha tocado a mí la experiencia que le damos la beca a un trabajador, pagando el curso de formación, su nivel de cómputo, su nivel Y se te va. secretarial, su nivel de bilingüe, y el trabajador dice, ¿sabes qué? No. Tengo que tomar horas fuera de mi hora de trabajo, Sí. o tengo que te poner va. de mi tiempo, No Se te quiere. va, me se te abstengo a va. hacerlo. Como he tenido casos valiosos, extraordinarios, de obreros generales ganando salario mínimo, que se les preparan con cursos de inglés y se han convertido en la secretaria del director ejecutivo de la compañía. Sí. Ahí es donde tenemos que trabajar, motivar a la gente. Este país, para que cambie, necesita Si el tienes gente impulso de feliz, los te trabajadores. va a rendir más, te va a producir más y es una cadena. El punto es que no nos hemos preocupado por esa parte Bueno, humana de los trabajadores lo que voy- y de los patrones. A lo que voy es esto. Es que el ¿Qué trabajador país antes es queremos? ciudadano y cómo está ahorita. Ahora, también. otro- Pero A ver, ¿qué nada más, país queremos? Permíteme, si queremos un país transformado, Ahora concluye, que evolucione, Manuel. si estamos compitiendo con Estados Unidos en ¿En qué calidad, estamos en eficiencia, compitiendo? No. Estamos compitiendo, a ver, No, esclavizados. No, somos A ver. parte del TLC, pero no podemos competir ni con los Estados Unidos ni con Canadá. te voy a explicar. Uno es la primera A ver. economía y el otro es la octava economía del mundo. voy a explicar lo siguiente. a ver. Somos la Cuando yo 38. les pido que nos quitemos la mentalidad de un país subdesarrollado, no pensemos que vamos a competir con China y con la India. Estamos compitiendo con los mejores en todos los niveles. Nuestros productos Ay, no es cierto. están en primer nivel. Pero no quiero tenemos explicar. nada. A ver, quiero explicar. Oye, tú vives, Hasta el en tequila el es tú chino. vives en el país, ¿De qué no sé país dónde nos vives, hablas, Manu, Sergio? la verdad. No, lo que se quiere ¿Estás decir. hablando de este? Lo que quiero Si decir quieren- es si quieren- que no, pero quiero explicar, a ver, ¿Dónde vives? Obras. Quiso decir. Bueno, vamos a- eso. A ver, ejemplos. La planta de Cuernavaca, Nissan, es la planta más productiva del mundo de las plantas de Nissan. Estamos hablando de un país que tenemos los mejores trabajadores con el mejor desarrollo. Volteamos a ver que tenemos la industria automotriz desarrollada en sus mejores momentos, compitiendo con las líneas de producción de Detroit en el gremio y en las ramas Ya no las particulares. van a quitar. Ahora, Exacto, voy ya. a lo siguiente. Ya, ya, Quiero- no, quiero no la expresar. quitan por falta de En la capacidad, industria de sino por laboratorios. temas. Pero espérame, espérame. eso sí. Estamos hablando de la industria Pero automotriz también en lo la cual reforma la nada ley más por lo mismo. el 80% es de Es ellos. una El motivación. 20% es de nuestros contenidos. O sea, que no Parece somos como si nada. Sí, estuvieras pero en lo producimos campaña, aquí. mano. La mano de Estás obra mexicana anunciando. es para- A ver, Oye, la sí. producción mexicana Perdóname, compite con todo y es el celo, respeto. de Estados Unidos. La verdad. Nuestras líneas de producción las quieren allá, no aquí. Ay, Primero, la verdad tenemos, me suenas como que estás en campaña. Vota por él. a ver, De verdad. Eres de los, expresar. de los Parece azules, voto de pero- Bueno, Permíteme. les voy a decir una cosa de Sergio, y sí la quiero decir, porque sí me consta. En todo el tiempo que tengo de trabajar con él, bueno, de nuestras empresas, sí es cierto que él aplica esos principios, eso sí me permito Ahora. decir, darle ese voto de confianza. Pero no en la realidad. Pero permíteme. De todos A ver, no, pero él es vamos a un líder transformar, sindical vamos a hablar de la diferente. otra, bueno, vamos a hablar de la otra realidad, Educado, porque hay un México preparado. con diferentes órdenes. Sí. Tenemos trabajadores tecnificados, calificados, como trabajadores no preparados, que están ganando el 5 o 10% del mínimo y que están en la base de 2 millones del Que Seguro son la Social mayoría. cotizando.
A ver, Que hay son la hay un mayoría. problema de falta de Ahora preparación. platícame por qué estás a favor de esa reforma. Oye, Exacto, Los si eres tan demás, buen A ver. líder. Esos tierras Que la verdad, Nunca he o sea, dicho- a nos ver. pintas Disneyland. un Pero- país que, pues la verdad, o sea, en la que escuela estamos cuando... en la calle, la verdad no es cuando yo cierto. estaba en la escuela decían, este es el norte y este es el sur. No, la Los de allá Las saben de acá. mucho y El los de acá viaducto se están para allá. muriendo de Pero, a hambre. ver, si me permiten, Yo a ver, nomás quiero ¿Vives en saber- Nuevo León? Ya que ahorita sí como ¿Vives que en nos Nuevo fuimos. León? no, pero quiero explicar, a ver, Porque es que la verdad, quiero Yo explicar. quiero saber por qué estás a favor de esa reforma si eres un dirigente sindical A con ver, éxito. yo lo que dije al principio, Dijo que está a no, favor. lo que dije al Te lo principio que estoy a pregunto. favor, Ya nos vamos. permíteme, Ya. estoy a favor de una reforma que mejore las condiciones Pero no laborales, esa. pero no esta reforma, Ah, porque ok. esta reforma del proyecto de Senado contiene era principios que necesario destrozan aclararlo. la esencia del derecho laboral, el derecho de Sí, huelga, eso lo de apuntó desde un representación y la formación de un proceso pero ¿A quién judicial. le toca? ¿Al Senado? No, pues no va a pasar. No, porque- pero el Senado lo presenta y después la Cámara de Diputados tendrá que... No, ya no da tiempo, porque no tienen los 13 fiscales, Pero- los tiene que pasar Gamboa. A ver, nada más complementando la idea. Tenemos varios Méxicos. Yo estoy hablando del trabajador calificado, porque tenemos obreros mal preparados. Sí, el pero 80% obrero de este país. calificado es el que mencionaste, el de Nissan, Sí, pero- el de Volkswagen, el de Pero Chrysler. vámonos a un obrero Tenemos común. el Un porcentaje 80%. muy El pero taquero muy de acá, elevado. O de las Por eso, empacadoras. pero- O de los de las Estás empacadoras. hablando ¿Qué es lo de que los quiero decirles? tienen trabajo. Tenemos que mirar a prepararnos todos los trabajadores, todos los empresarios para un mejor país. No. Aquí la obligación es compartida, pero volteo a ver el siguiente Estamos tema. moviendo a México. Por eso, el 80% de las, repito, el 80% de los centros de trabajo son micros y pequeñas empresas. Nuestra realidad que yo me encuentro cuando yo voy a un centro de trabajo de 20, de 30 trabajadores, que las condiciones son deplorables, son humildes, que no hay tecnología de una computadora de última moda o moderna para eficientizar la ¿Quién producción. va a defender a esos trabajadores? Bueno, es cuando yo ¿Cómo va me a quedar encuentro esos que en centros de trabajadores? talleres, troqueladores, costureras, albañiles, encontramos condiciones donde el mercado ha establecido condiciones de mejoras, pero que sigue siendo carentes la realidad. Después El de trabajador- escucharte me di cuenta que eres líder sindical. Pero además, No, ya me voy, está en ya me voy. campaña. Bueno, pero Lino, No, el no punto- te Voy a ser el club de los Estoy subiendo. optimistas y lo invito. Ay, sí. Nos vamos, María de la Parra, La conclusión. verdad es que nunca me imaginé que en el panel de abogados íbamos a estar en campaña. La verdad, yo en la vida me pareció que estaba en Mueve México y la verdad, bueno, me sorprende. Mover a verdaderamente. La realidad es que hay que poner atención en este madruguete. Yo hago un llamado a los abogados que nos están viendo. Pues. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, el madruguete está a la vista de que nos lo van a dar. Yo creo que va a ser otra de las tantas reformas impugnadas. Esa es mi opinión. Muy bien, Adriana Moles, conclusión, comentario final y nos haces una invitación. Comercial. No, bueno, este es parte también de, porque mi conclusión es esa, que hay que realmente el derecho laboral, al ser social, al estar realmente compuesto por los factores de la producción, siempre va a darse de facto. Y que no importa los tribunalitos que nos pongan y los que nos quiten y lo que sea, se va a dar en las relaciones diarias y cotidianas. Y yo hago un llamado para que ocurra de esa manera, de manera autónoma. Y como los patrones tienen la obligación de dar entretenimiento y capacitación a sus empleados, por eso yo les vengo a promover, les vengo promoviendo la obra Vivas de Corredor, una obra de teatro cabaret que habla precisamente sobre la situación de una mujer. Aquí está. ¿Y? Sobre la situación de una mujer que ya pues que nunca tuvo éxito en la actuación, entonces habla de sus éxitos de casting, habla sobre el fracaso y sobre el desempleo de una mujer mayor, y entonces pues está padrísima y los invito todos los sábados de febrero en el Foro de Onda del Teatro Royal Pedregal. Produce el señor Jorge Ortiz de Pineda. Que le Es un mando saludos. negrero. No. Ah, ¿no? Ah, no, a mí no, a mí me ha ayudado mucho y Ay, lo mucho. queremos mucho. Conmigo ha sido un muy buen patrón y padrino. Gracias. Oye, entonces, ¿qué? A ver, otra vez, ¿a qué horas y qué? A las 7:30, ay, qué raro siento hablar de repente de una cosa y la otra, pero bueno, a las 19:30 horas, sábados 10, 17 y 24 de febrero, Foro de On, del Teatro Royal, Periférico Sur 4363. Y tenemos pases y cortesías para la gente que vea tu programa. ¿Eh? 1000. No, 5 pases 500. dobles, 5 pases dobles. 5. Ay, no qué- hay chiste. es el Ortiz de Uno, Pineda. dos, tres, chiquito, no. Miserable codo. Somos más aquí. No, pues, oye, sí, a ver, 3. No, pues ya Ustedes van a tener bailaste. les voy a pasar la gorra a todos ustedes. Carla Martino, conclusión. Ok, mi conclusión, antes que nada, muchísimas gracias a todos.
Muy divertido, la verdad es muy enriquecedor, como siempre, estar aquí con ustedes. Mi conclusión es que nos falta muchísimo en cuanto a la cultura laboral. También creo que nos falta muchísimo de poder llegar a tener una reforma que verdaderamente sea nutritiva para todo este tipo de cosas. Yo no sé cómo vaya a venir las cosas y creo que la van a sacar. En lo personal, mi punto de vista es que creo que sí la van a sacar. Que se va a impugnar y otras cosas es diferente, pero sí creo que la van a sacar y creo que va a tener muchísimas deficiencias. Para que piensan que hay muchos rumores de que ya no se van a necesitar abogados laborales derivados de esta reforma, yo creo que ahora se van a necesitar más. ¿Y entonces de qué van a vivir ustedes? No, yo creo que se van a necesitar más y más para prevención y para explicarles todo esto. Y creo que hace falta mucha cultura laboral para poder también trabajar en esto, tanto de empleados como de gobierno. Entonces, yo no estoy a favor. Esa es mi conclusión y no estoy a favor por todo lo que dije, pero bueno, pues muchísimas gracias. Isabel Moles. Muchas gracias, Lino, nuevamente gratuito. Yo estoy totalmente en contra, porque no es una ley que aporte, es una ley que nos lleva casi un siglo atrás y que además va a ser complicadísimo un proceso que dicen que va a durar 3 meses. Tienes que ir al supercentro. Si tienes un accidente, tienes que ir al tribunal especializado de seguridad social. Si ya por fin no te pudiste hacer nada en la conciliación, tienes que ir al unitario, va a ser unitario, no colegiado, va a ser un solo magistrado. Entonces, un solo magistrado que viene y que va a ser... No va a ser juez, va a ser magistrado. No interrumpas, estamos en No va a conclusiones, ser guapo. juez, porque si fuera juez no sería un procedimiento unidistancial. A los jueces lo revisan los magistrados. Entonces en eso ahí está, dice que es magistrado, porque a veces dice que es juez. No sé si no corrigieron lo que hicieron. Es una ley que no está hecha para los trabajadores ni para los patrones. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero, que el ambiente de trabajo tiene que ser agradable, armónico y hasta de cariño, porque nosotros estamos más con nuestra familia de trabajo que con la de sangre. Es cierto. Muchas gracias y ojalá y no pase, pero es así no pasar en el oscuro. Muchas gracias. Leopoldo Baeza, conclusión. Polo. Mira, una vez más agradecerte el espacio. Me voy mucho más angustiado que como llegué. Te voy a decir por qué. Yo pensé que te íbamos a tranquilizar. Es preocupante que estamos al cuarto para las 12 de que entre en vigor esta reforma que a ciencia cierta no la conocemos, no sabemos cómo va a venir. Tenemos algunos bosquejos, algunas como decía el Chavo del Ocho, algunos supongandos, pero me parece grave. Y quiero cerrar con un rumor que está por ahí en el ámbito laboral. La reforma laboral, como la estamos viendo, puede costar alrededor de 40,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero? Lo que se dice es que puede empezar a salir de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, multando a los patrones para de ahí sacar su reforma laboral y lo que suma. Del narco va a salir también. No, es la verdad. También. Por supuesto. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Vamos entonces a empezar con una cacería contra los patrones? Me parece delicadísimo. Gracias por el tiempo. Gracias, Polo. Eduardo Espinosa de los Monteros, mejor conocido por el Clark Gable de los... No se rían, eso me dijeron, que mencionaba yo que era... Nino, como siempre, muy grato estar aquí, compartiendo con mis colegas. Contrario a lo que ellos dicen, yo sí estoy a favor de una reforma. No obviamente en los términos en que se dice por ahí. Yo creo que la reforma es necesaria. La forma en que lo están haciendo es en lo que no estoy para nada a favor. Estoy totalmente en ¿Cuándo contra. te consultaron? Y considero que si hacemos una reforma correcta, no de la forma en que se está haciendo, pero la hacemos, vamos a salir ganando todos. Si hacemos una reforma correcta, ¿eso quiere decir entonces que esa no sirve? No sirve. No. Entonces Pero ya es que hay derecho de réplica. Carlos Horta, conclusión.
Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación y por repetición de tanto criterio encontrado. Eso es lo que genera la polémica, que hace agradable esto. Yo sí creo que urge una reforma, no en la doctrina, no en los principios generales del derecho laboral, pero sí en los procesos de cómo se van a hacer las cosas ahora. Supongo que lo que quieren es agilizar el trámite, pero pues no tienen el personal ni capacitado ni suficiente. Entonces, yo creo que mejor nos quedemos como estamos. Muchas gracias. Sergio Mendoza León, conclusión, Ya no hay Sergio. tiempo. Muchas gracias. De mi parte, agradecer a cada uno de ustedes. Tener el honor de estar con los Lo haga el panelistas. próximo. Evidentemente, como participar con ustedes es un honor. Y desde las filas sindicales, pues con la humildad y el mejor respeto a cada uno de ustedes. Felicidades y de antemano, pues gracias por la invitación. Yo considero de manera muy especial que la reforma tiene varios puntos donde podemos aprovechar y mejorar corrección de errores que se han cometido en la administración de la justicia laboral. Pero la forma, el medio y los elementos que están presentados no es la mejor manera. Hoy por hoy tenemos que participar a los actores laborales, que todos de manera conjunta consensemos un proceso a través del cual la reforma sea exitosa y se logre el objetivo final, justicia laboral, beneficio a la clase trabajadora, desarrollo y eficiencia en el sector patronal. El ente formal que queremos para competir hacia un mundo globalizado evidentemente requiere la unión de todos, trabajadores, sindicatos, patrones y autoridad. Todos los actores final en una esencia formal de desarrollo hacia un mejor México. Muchas gracias. Del Muchas Veloz. gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Nino. Muchas gracias, Polo. Clark Gable. Gracias, Carlos, gracias, No, al Sergio, contrario, gracias. bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún. ¡Bravo! Nosotros somos del no al no. Es no.